Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Bienvenidas, bienvenidos a esta sesión de homenaje a nuestra muy querida y estimada, reconocida arquitecta Sarah Topelson, que en esta ocasión nos acompañará no nos acompañará en presencia, pero nos deja editada su conferencia que ya en otras ocasiones nos ha compartido y que en homenaje a ella por motivo de haber sido distinguida con el Premio Nacional de Arquitectura en México, pues nos honra con la oportunidad de compartir con ustedes este contenido de vigencia, pues se dedica al análisis de la vivienda, del hábitat en y a consecuencia de la pandemia. Para iniciar este breve, sencillo, pero muy emotivo homenaje a la arquitecta Sarah Topelson, cedo el uso de la voz al presidente del Consejo Directivo del Instituto Expertise, Instituto de Formación y Capacitación de Peritos. Adelante, arquitecto Garnica. Adelante, arquitecto Garnica. Muchas gracias, arquitecto Benjamín Mendoza. Voy a parte de Benjamín Mendoza, voy a la arquitecta Topelson. Me gusta mucho también poder felicitar a usted también, arquitecto Benjamín Mendoza, aunque la ocasión es para Sarita, pues también felicitarlo por su nueva responsabilidad de asignación en el Observatorio Ciudadano Legislativo. Y hecho eso, pues precisamente queremos formar un reconocimiento a la arquitecta Sarah Topelson Friedman, o de Greenberg, por su apellido de casada, que además de ser una excelente arquitecta y amiga, nos dispensa una gran deferencia. Eso tiene mucho que ver también con la deferencia a nuestro compañero y amigo, quien ha hecho propicio que Sarita Topelson haya estado varias veces aquí en Irapuato, visitando tanto obra como edificios que son de gran calado, como es el CRIT de Irapuato, y también que la hemos tenido en foros como el foro de Bagiópolis, donde también las gestiones de Daniel hicieron posible que pudiéramos tener aquí a Sarita Topelson. Aparte de dispensarnos su amistad, pues para cómo hacer con el patrimonio artístico también, para su catalogación y su inscripción en el INBA, y para poder preservar el patrimonio artístico de Irapuato. La arquitecta siempre ha tenido esa cortesía y esa gran ascendente hacia Irapuato, lo cual agradecemos mucho. La semana pasada, la arquitecta fue distinguida por la Asociación Nacional de Ingenieros y Arquitectos para ser distinguida con el galardón del Premio Nacional de Arquitectura 2021. Aunque tiene esa fecha, 2021, pero son asignaciones a esos premios que se hacen prácticamente ya muy avanzado el año, pero es el último premio. También tenemos el anterior premio que también nos ha distinguido con su transmisión y con su conocimiento, como Joaquín Álvarez. Toca en suerte felicitar a la arquitecta Sarah Topelson Friedman, y yo como presidente y como persona que también ha sido objeto de sus atenciones de la arquitecta, pues no podemos menos que agradecer. Tenemos este programa que fue, digamos que está pregrabado, pero que no quita vigencia, al contrario, es algo que es muy actual, hablando también de temas que estábamos entrando en pandemia y que ahorita vamos hablando de ella, pero
todavía las constantes ahí están. Felicitaciones, grandemente un gran abrazo a la arquitecta Sarita Topelson por todo ello. Y con esto yo doy la bienvenida y paso la voz al arquitecto Daniel Venegas, que como exsecretario de la FECARM siempre nos ha apoyado para tener grandes personalidades como Sarita Topelson aquí en Expertise. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Agradezco mucho la oportunidad que nos da nuestro presidente del Instituto Expertise para en esta ocasión de nueva cuenta pues tener el gusto y el orgullo de hacer una pequeña introducción respecto de la ponente del día de hoy, que como ya se comentó es una charla que ya nos hizo favor de dar ya hace casi 2 años, una de las grandes charlas que ha tenido Instituto Expertise, y como ya se mencionó en esta ocasión con motivo de pues sumarnos a estas felicitaciones por este nuevo galardón. Como saben, la arquitecta Sara Topelson de Freeman de Greenberg, perdón, es una arquitecta pues de una amplia trayectoria y muy reconocida en nuestro medio, como los que andamos en tema de la arquitectura, y no solamente en nuestro país, sino allende sus fronteras. Ella, entre sus muchos cargos importantes que ha tenido, fue la primer presidente mujer de la Unión Internacional de Arquitectos, el organismo que rige todo a nivel internacional, las políticas y toda la parte de integración y que está al tema de la vanguardia en el desarrollo de las ciudades, de la arquitectura. Y bueno, pues es para mí un placer poder hacer esta introducción, y también soy portavoz, porque así me lo encomendó, de mandarles un gran saludo a todos. La invitamos a que pudiera abrir ella misma esta sesión, pero bueno, por situaciones familiares, pues en esta ocasión no nos pudo acompañar. Tiene por ahí una situación importante que atender, y pero ella está con mucho agrado de que podamos retransmitir esto, y pues seguramente habrá la ocasión también para comentarle de cómo se da esta respuesta para esta retransmisión. La arquitecta, entre muchas otras cosas, como lo que mencionamos ya, pues también ha ocupado cargos importantes en organismos como lo que es la Fundación del Centro de Investigación y Documentación de la Casa. Ella es toda una experta en tema de vivienda a nivel nacional, ha participado incluso a nivel del gobierno de la República en el tema de vivienda. Es una gran conocedora del tema y participa en muchas asociaciones en la academia, y como desarrollo ella misma conjuntamente con su esposo Pepe Friedman, han hecho proyectos urbanísticos, de manera pues que es una gran personalidad, además de pues sus altos conocimientos. Es una persona muy sencilla, muy afable, muy con mucha atención, la verdad, y pues nosotros en Instituto Expertise nos sentimos muy contentos pues de que ella siempre nos ha apoyado cada vez que le hemos pedido el que nos comparta algún conocimiento, reunirnos para charlar de algún tema, y bueno, hasta la parte más trivial, ¿no? Nos sentimos muy honrados de contar con su amistad de todos los que integramos Grupo Expertise. Y bueno, y también quisiera también sumarme, al igual que Lalo, a las felicitaciones de nuestro expresidente e integrante del Instituto de Expertise, el arquitecto Benjamín Mendoza, por esta nueva encomienda al frente del Observatorio Ciudadano Legislativo de aquí de Guanajuato, que seguro estamos de que hará un gran papel, como siempre, en todas lo que se le ha o lo que ha estado participando. Y pues bueno, desde aquí un abrazo muy fuerte, y
no me queda más que de nueva cuenta agradecer la oportunidad de hacer esta pequeña introducción y pues me gustaría más bien que pudiéramos pasar a gozar la charla de la arquitecta Sarita Topelson, como todos le decimos de cariño. Muchísimas gracias. Que disfruten la charla. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, arquitecto Daniel Venegas, igualmente Eduardo Garnica. En especial recibo con mucho aprecio sus felicitaciones y comparto con ustedes y con la audiencia pues mi percepción y mi expresión de que honores que me otorgan, obligaciones que me confieren. Y esto efectivamente solo con ustedes y para ustedes tiene sentido que tomemos este compromiso. Muchas gracias. Será un honor para mí desarrollarme en esa representatividad ciudadana ante el Congreso del Estado de Guanajuato. Sin más, pasamos a la reproducción de la conferencia de nuestra estimada, respetada y muy querida arquitecta Sara Topelson. Sara Topelson. ¿Qué es Expertise? Es un instituto de formación y capacitación de peritos con el fin de proporcionar los conocimientos, herramientas tecnológicas, jurídicas, administrativas y técnicas para cumplir con la función pericial, registrar su experiencia y reconocer su prestigio en su ejercicio profesional. Mejorando al ciudadano, se mejora la ciudad. Mejorando al arquitecto, se mejora el hábitat. Mejorando al vecino, se mejora el barrio. Mejorando al trabajador, se mejora el producto. Mejorando al profesionista, se mejora el servicio. Mejorando al administrador, se mejora el resultado. Filosofía. Formar y capacitar al profesional para ejercer la función pericial en los ámbitos de gobierno donde es requerido para la emisión de informes, peritajes, dictámenes sobre una materia en particular relacionada con la profesión y campo del conocimiento de su dominio. Misión. Actualizar y formar a los profesionistas de la arquitectura, ingeniería civil, topografía, profesionistas de las ingenierías en instalaciones especiales, urbanistas, restauradores y las profesiones requeridas para ejercer la función pericial y el otorgamiento de la responsiva técnica en materia de proyectos y obras sujetas a licencias o permisos de construcción acorde con la normatividad vigente en los municipios del país. Misión. Expertise es el mejor instituto de capacitación que ofrece de manera presencial y en línea a profesionistas que son o quieren ser peritos. Su formación, su capacitación, actualización, experiencias prácticas, acceso a una red de profesionistas de éxito que son reconocidos peritos en diversas disciplinas requeridas por la administración pública y la sociedad. Y sumado a su desarrollo humano, contribuirán a favorecer una mejor práctica profesional y una mejor calidad de vida en su entorno natural, político, social y económico. Todo ello consignado en registro personalizado de cada aspirante. Visión. Orden. Responsabilidad. Profesionalismo. Confianza. Prestigio. Innovación. Ejercicio ético. Experiencia. Registro. Valores. Grupos de servicios. 1. Capacitación. 2. Formación pericial. 3. Asesoría. 4. Consultoría. 5. Emprendimiento. 6. Administración de proyectos. 7. Talleres de certificación. De toda participación, Expertise llevará registro para acreditarlo según lo requiera el usuario. Servicios.
Mayores informes y más comunicación. Facebook, Expertise MX. Instagram, Expertise MX. Twitter, @Expertise MX. Mail, expertise.instituto@gmail.com. Contacto. Arquitecto Sarah Toppelson de Greenberg, mexicana. Habla español, inglés, francés, hebreo y polaco. Actualmente en Coordinación General de Proyectos Arquitectónicos y Urbanos y socia en el taller Greenberg y Toppelson Arquitectos. Directora General de Fundación Centro de Investigación y Documentación de la Casa AC. Expresidenta del Urban Land Institute, Capítulo México. Consultora y asesora de proyectos de inversión inmobiliaria. Presidenta del Foro Internacional de Mujeres IWF México. Cargos públicos, enero 2007, diciembre 2012, subsecretaria de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio Sedesol. Octubre 2006, enero 2007, directora de Obras y Desarrollo Urbano de la Delegación Miguel Hidalgo. Septiembre 2003, septiembre 2004, directora general de Desarrollo Urbano del municipio de Huixquilucan, Estado de México. 2000, mayo 2003. Directora de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble, INBA Conaculta. Arquitecto por la Escuela Nacional de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, generación 1964-1971. Cursos de actualización, 1976, Arquitectura Contemporánea, UNAM. 1978, Teoría Superior de la Arquitectura, Instituto Politécnico Nacional. 1979, Evolución y Desarrollo de las Artes en México del siglo XVI al siglo XX, INBA. 1985, Evolución del Espacio en México, UNAM. 2005, Diplomado El Fenómeno Metropolitano, PUEC, UNAM. Amplia experiencia en el mundo de la docencia desde 1972 hasta el año 2018. Práctica profesional. 1973-2018, en asociación con el arquitecto José Greenberg en Greenberg & Toppelson Arquitectos, desarrollando proyectos en las áreas de habitación, educación, cultura, industria, comercio y vivienda social. 1994-2019, directora general, Fundación Centro de Investigación y Documentación de la Casa AC. Acreedora a múltiples reconocimientos, destacando en 1996, Mujer del Año, Ciudad de México, Patronato Nacional de la Mujer. 1998, Caballero de la Orden de Artes y Letras de Francia. 2002, miembro honorario del Real Instituto de Arquitectos Británicos. Hablando de su actividad gremial, destaca, de 2017 a 2020, secretaria de Relaciones Internacionales de la Federación de Colegio de Arquitectos de la República Mexicana. En concursos de arquitectura, en 10 ha obtenido 7 primeros lugares y 3 segundos. Ponencias, más de 300 a nivel mundial, de 1992 a 2019. En su haber, numerosas publicaciones, destacando Ciudades de México, Patrimonio de la Humanidad. Con ustedes, Sarah Toppelson de Greenberg. Muy buenas noches, su servidor Daniel Venegas, para el Instituto de Formación y Capacitación de Peritos SC Expertise. Es un honor tener con nosotros a una invitada de lujo, ya la presentaron, y yo solamente quisiera agregar 2 aspectos en su destacadísima trayectoria. Ha sido presidenta de la Unión Internacional de Arquitectos de 1996 al año 1999. Es la primera mujer en dirigir es la primera arquitecta en dirigir este organismo y la primer arquitecto mexicano también. Y bueno, y también recientemente ha sido reconocida con el premio Arquitectura e Interiorismo de Interceramic. Está muy reciente, hace un par de semanas le dieron este merecido reconocimiento. Y bueno, no quiero restar más tiempo a su presentación, que es lo que estamos esperando. Muchísimas gracias, Sarita, por aceptarnos la invitación, y adelante, el foro es tuyo.
Bueno, pues primero, muchísimas gracias por esta invitación a mi querido amigo, el arquitecto Daniel Venegas, y a el arquitecto Benjamín Mendoza, amigos de muchos años. Agradezco también el apoyo para la presentación ahora de las diapositivas al licenciado Juan Elías. Y, por supuesto, agradezco esta presentación de un currículum tan detallado. Yo lo había platicado con Daniel, que podía hacer algo muchísimo más breve, pero les agradezco. La verdad es que dijeron cosas que yo ni me acordaba, lo cual siempre es grato recordar lo que uno deja en el olvido. Y bueno, vamos a comenzar con esta presentación para la cual preparé una PowerPoint. Y también permítanme agradecerle a todos los que esta noche me acompañan. Sé que han dejado otras actividades por estar hoy aquí y espero que la plática sea de su interés y tenga el suficiente contenido para que después de la presentación hayan muchas preguntas. Bueno, el tema, como saben que nos ocupa, es un tema muy actual, vivienda y pandemia. Y voy a hablar primero de la vivienda y la pandemia, luego hablaré del entorno y luego volveré a vivienda y pandemia. Pues obviamente hoy a todos nos ha afectado la pandemia en todos los aspectos de nuestra vida y iniciaría con esta primera frase de la relatora especial en materia de vivienda de la ONU, que por supuesto esta frase salió en abril y es una frase así fuerte, tremenda, porque dice que la vivienda se ha convertido, con toda razón, en la defensa de primera línea contra el coronavirus, por lo que el hogar nunca antes había sido una cuestión de vida o muerte. Es cierto, ahora quienes tenemos la fortuna de tener una vivienda donde resguardarnos, pues estamos en mucho mejores condiciones que el resto de la población. Entonces no perdamos esto en mente porque por eso es uno de los temas tan sentidos actualmente y en el cual debemos incidir positivamente. ¿Cuál es la situación actual? Seguimos con la situación actual. Sí es a partir de marzo que sentimos y percibimos en todo el país esta pandemia, se desaceleró la construcción de vivienda, nos tuvimos que adecuar todos a este trabajo a distancia al que hoy a lo mejor ya estamos mucho más acostumbrados, nos tuvimos que adecuar a este sistema de comunicación a través de los medios y bueno, ha tenido un impacto mucho mayor en la población de menores ingresos. Por lo tanto, seguimos con que debemos concebir a la vivienda como la más social de las infraestructuras, que esto lo dijo en el inicio de la pandemia Román Meyer, el titular de SEDATU, y que coincidimos con él plenamente. Estos tiempos de crisis, seguimos con ello, pues motivan este análisis de las necesidades urgentes y nos motivan a reflexionar sobre alternativas posibles. Aquí algunas soluciones de vivienda que pueden funcionar, son viejas, pero son este primer enfoque sobre vivienda. Y sigo con este tema de que la vivienda debe ser concebida como parte de un barrio. Y nos vamos a referir con más profundidad al barrio porque el barrio lo construimos. El barrio lo construimos y lo rescatamos. Aquí solo una referencia. Esta es la zona de si le quieren regresar, esta es la zona de la colonia Hipódromo Condesa en la Ciudad de México. Fíjense, este Parque México, tan conocido, se trazó como parte de una colonia proyectada en 1923, no les platico toda la historia, pero el territorio a fraccionar, porque era esta ampliación de la ciudad,
en este fraccionamiento. Era el antiguo hipódromo de las carreras, que no tuvo mucho éxito como hipódromo. Pero cuando hacen el planteamiento era de un área de 90 hectáreas. Y las entonces autoridades de la Ciudad de México les dijeron, sí, habíamos quedado que les íbamos a dar autorización cuando hicieron el hipódromo. Como el hipódromo no funcionó, ahora pueden fraccionar. Pero el 10% del territorio, es decir, 9 hectáreas, deben ser un parque. Y ese es el Parque México. Deben ser un espacio público en una sola porción, no en pedacería. Entonces, cuando el barrio se desarrolló con casas y las casas tenían este sentido de barrio. Es una herencia que nos dejaron quienes hicieron este fraccionamiento o este desarrollo urbano hace 100 años. Y se los menciono porque ahora hay que reflexionar qué es lo que nosotros vamos a dejar para que nos recuerden dentro de 100 años. Por eso me detuve en esta diapositiva. El barrio se construye o se rescata. Y la vivienda, aquí tenemos muchas viviendas, pero en realidad la vivienda inicia donde la casa termina. La vivienda es parte de una red de relaciones y no una célula autosuficiente. Y es por eso que me quiero referir al barrio. El barrio es la primera defensa es la casa, pero la segunda es el entorno. La pura casa, como la foto anterior que vimos, sin entorno, resulta insuficiente. Por eso nuestras ciudades, incluyo a Irapuato y incluyo a León, Guanajuato, todas se construyeron a partir de barrios. En la Ciudad de México, bueno, el barrio de Coyoacán, tan querido y tan conocido, fíjense, se comenzó a poblar, o se comenzó a hacer barrio en 1523, de acorde a las ordenanzas de Felipe II, porque casi todas nuestras ciudades y nuestros barrios se trazaron acorde a esas ordenanzas de Felipe II, finalmente publicadas en 1573, pero muchas veces antes ya difundidas. Estas ordenanzas, ¿qué decían? Que la ciudad debería tener la ciudad o el barrio, un trazo ortogonal en damero, que tenía que tener manzanas urbanas, que la plaza central era la plaza municipal y la iglesia debía estar al oriente. Entonces, aquí vemos en Coyoacán exactamente ese aspecto. ¿Y qué beneficios tenemos hoy? Que el barrio tiene servicios de cercanía, podría tener incremento de densidad, y tiene espacios públicos y equipamientos. Este otro barrio, Tlalpan, se fundó en 1551 y fue al inicio un deslinde de tierras, y el propósito de Tlalpan, aunque no lo crean, era regular el uso del agua de los manantiales. Y de nuevo vemos la plaza, aquí en lugar de iglesia están las oficinas municipales o ahora de la alcaldía, y comercios en su entorno y vivienda en su entorno. Este tipo de barrios tiene la vivienda cercana al transporte, atrae la inversión y sobre todo mezcla equipamientos de primer contacto y de especialidad. Vemos otro barrio, el siguiente, que es el barrio de Santa María la Ribera, otro trazo similar que comenzó también en 1523, que se volvió ayuntamiento, y bueno, todas estas cuestiones hacen que el barrio sea fundamental. El barrio tiene usos mixtos, tiene diferentes tipologías de vivienda, tiene la vivienda hoy cercana al transporte y genera plusvalía. ¿Qué pasa nada más puse un barrio de Guanajuato, pero en Guanajuato también los barrios fueron fundamentales. En la zona de Irapuato, la tradición
de la fiesta del barrio se inicia hace 140 años. Están cumpliendo en este diciembre 140 años de una tradición de los barrios que celebraban esta tradición de fiesta, celebraban al barrio a la Virgen de Guadalupe y a la Purísima Concepción, y hacían muchas fiestas que generaban recursos, todo lo que se vendía, todos estos recursos, estos fondos recaudados, su función era, o su propósito, en la construcción del santuario del Puente. Este no es un barrio de Irapuato, es un barrio de Guanajuato que se llama el barrio de San Juan Coecillo, también fundado en 1580. Eran barrios donde el propósito era también la vivienda de los indígenas y reubicarlos, pero vean cómo el trazo es endamero, el mismo trazo, la iglesia está al oriente de la plaza, el espacio público es el central, los comercios se encuentran en su alrededor y estos barrios lo que crean es ese sentido de barrio caminable, generan la integración social y este sentido de pertenencia. En estos barrios, construir vivienda siempre ha sido acertado. Primero viviendas individuales, ahora viviendas en 3 y 4 pisos, pero tienen como soporte de la vivienda todas las actividades que se generan en nuestros barrios. Y me alegra mucho decirles que en todas nuestras ciudades se hicieron estos barrios que son entornos integrales. Y estos entornos integrales, ahora en el siglo XXI, ¿a qué responden? Responden a los objetivos y principios de la NAU, o Nueva Agenda Urbana. ¿Y qué dice la Nueva Agenda Urbana de la ONU? Que se discutió y se aprobó en la famosa conferencia de Hábitat 3 en Quito, no, la anterior, en 2016. Pues esta nueva agenda urbana habla de ciudades compactas, conectadas, integradas, incluyentes, sostenibles, que tengan movilidad y que el desarrollo urbano sea sostenible en torno a espacios verdes, espacios públicos seguros. Esto es el entorno integral que queremos crear para el 2000, en este siglo XXI. ¿Qué necesitamos? Que en estos barrios, ahora sí, la que sigue, continuamos, en estos necesitamos igualdad de derechos y oportunidades. Las ciudades sobre todo cumplen una función social, y una de estas funciones es el derecho a la vivienda adecuada, que tenga asequibilidad, por supuesto, al agua y al saneamiento, y que tenga equidad en el acceso a los servicios y a los bienes públicos. Y seguimos viendo este tipo de barrios donde nos hemos desarrollado. La vivienda al centro de la nueva agenda urbana propicia la regeneración urbana de las zonas que ya tenemos urbanizadas, un incremento de densidad, usos mixtos, la reconversión de áreas subutilizadas que es tan apreciada por toda la población porque están bien ubicadas, mejorar, por supuesto, el sistema de transporte, que es un reto siempre permanente, y el derecho a la vivienda. En esta materia, ¿qué estamos haciendo? Bueno, pues estos son ya algunos nuevos desarrollos que tratan de responder a la nueva agenda urbana. ¿Cómo? A través de usos de suelo compatibles y complementarios, de la cohesión social, también de las viviendas productivas, viviendas que en la planta baja tienen un comercio y la familia vive arriba. Esto apoya a la economía local, y el mejor ejemplo es la diapositiva que sigue, que es también uno de estos nuevos, de estos nuevos desarrollos, que aquí ven que en los camellones centrales pues se hacen los espacios públicos, pero si ustedes notan, las viviendas que las rodean son todas viviendas productivas, todas tienen comercios en la planta baja
y la casa está arriba. Entonces esto crea, en una manera diferente, por supuesto, el sentido de barrio. Aquí también es donde se para el transporte público, entonces tenemos a la gente haciendo deporte, a la gente en el espacio público, a los niños jugando en los juegos de niños, rodeados por comercios en la planta baja, con vivienda, y bueno, y viviendas de diferentes tipologías. Es decir, estamos caminando hacia esta inclusión y seguridad contemporánea. Por supuesto, estos espacios tienen Wi-Fi público para que la gente se pueda sentar ahí a usar su computadora o su iPad, y necesita una regulación de estacionamientos, que si no, no se puede trabajar ahí. ¿Y cuál es la perspectiva hoy durante el COVID? Entramos al tema. ¿Qué dicen algunas de las gentes más destacadas en estos temas? Para quedarte en casa, pues sí, primero necesitas tener una casa. Esto lo dice Víctor Manuel Requejo, presidente del Consejo de Administración del Banco Inmobiliario Mexicano, que no ha dejado de dar créditos. El COVID-19 nos ha puesto a prueba a todos, nuestra resistencia física, nuestra salud mental. Las viviendas se han convertido en espacios donde pasamos las 24 horas. Por lo tanto, tienen requisitos específicos. Estas viviendas y los equipamientos en su entorno deben ser espacios que aporten confort, relajación y contribuyan a las actividades cotidianas. Y una de esas actividades cotidianas es esta, el home office. Ya veíamos venir el que cada vez se trabajara más desde casa. Ya había home office para las madres, las que acababan de tener bebés. Ya había home office para diversos grupos de población. Y de repente se nos adelantó 5 años la circunstancia. Hoy el home office es una realidad y la conectividad virtual es una necesidad, porque la mayoría de la población ocupada utilizan las técnicas de la información en la vida diaria. ¿Para qué necesitamos para que esto suceda? Interiores bien ventilados, medidas de distanciamiento social que nos han afectado y que afectarán el diseño de oficinas y el coworking. En estos nuevos entornos, el diseño va a requerir muchas cosas, no solo edificios como vemos ahí de 3 pisos que puedan tener mayor densidad, sino equipamientos donde la gente pueda estar afuera con su computadora, que tengan conectividad, y esto por supuesto cambia el diseño de la vivienda. Las tecnologías de la información y de la comunicación son hoy una necesidad. En México estimamos que aproximadamente el 75% del uso del suelo corresponde a vivienda, mientras que el otro 25% es otro tipo de usos. Y mientras haya un mercado insatisfecho de vivienda, la vivienda se va a vender y seguirá la demanda. Es decir, es un área donde hay muchas oportunidades. Tenemos 9 millones de demanda de vivienda y no las podemos hacer individuales. Tendrán que ser vivienda en varios pisos. Tenemos que aprender a vivir en varios pisos. En las ciudades, en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, ya nos parece perfecto vivir en departamentos. Tenemos que transmitir esta idea a otras partes del país porque es muy importante. Y sobre todo cuando vemos una economía del país que a raíz del COVID se ha venido para abajo. Se han cerrado más de 1 millón de MIPYMES, 20.8% menos con respecto al 2019 de las que teníamos. Una pérdida de 4.1 millones de empleos. Y aquí lo vemos, esto es también en Guanajuato. Vean cómo los comercios están cerrados. Tendríamos que estructurarlos
para apoyar a la economía local, y la economía local se apoya a través de la vivienda. Y aquí tenemos algo de gráficas que también es importante. El sector, las casas vendidas de octubre a octubre de 2020 son 19% menos que en el año 19, pero si vamos a mayo, en mayo la caída era de 42%. Y lo que cambió la ecuación es que el 13 de mayo se declaró a la vivienda como actividad, a la construcción como actividad esencial ante el COVID-19. Entonces, esa caída que traíamos en mayo de 42% comenzó a repuntar, que se comenzaron a terminar muchísimas viviendas y se comenzaron a colocar, lo cual es importantísimo y es una lección para el país. La construcción es una actividad esencial. En la siguiente vemos cómo Alejandro Vargas, coordinador de la Comisión de Instituciones Financieras de la Canadevi, dijo esto: el sector vivienda es un engranaje de la economía nacional. Cemento, cal, vidrios, aluminios, notarios, valuadores, bancos, transporte, le faltó arquitectos, pero bueno, empleados, y la señora que vende los tamales en las obras. Todos generan una cadena económica. Entonces, bueno, pues afortunadamente ya estamos en eso. ¿A quién tenemos que prestar especial atención? Bueno, pues quienes cuentan con una vivienda no adecuada. La tendríamos que mejorar para que sea una vivienda adecuada. Por eso tantos programas en todos, en SEDATU y en Infonavit y en Foviste para mejoramiento de vivienda. Y los más desatendidos pues son quienes se encuentran en riesgo de perder su vivienda, bueno, es otro, por dificultades económicas. Y aquí ha habido varias acciones que les voy a presentar más adelante y me da mucho gusto porque esto que ven aquí lo dijo nuestra presidenta del Colegio de Arquitectos de México, Susana Miranda. Seguimos con Ramón Meyer, que presenta este plan de la SEDATU 2020 como un plan económico emergente ante la pandemia de SARS-CoV. Hay 5,000 millones de pesos disponibles, 120 obras de mejoramiento de barrios, 150,000 acciones de ampliación, mejoramiento o sustitución de vivienda, de las viviendas que están en riesgo, actualización y creación de programas de desarrollo urbano municipales que pretenden mejorar el entorno. Desde CONAVI, la directora Edna Vega, pues habla de este plan económico emergente que está en conjunto con SEDATU, continúa con el programa de reconstrucción todavía de los sismos del 17 y el apoyo a la vivienda social con 415 millones de pesos, un programa de mejoramiento urbano con 6,650 millones de pesos y 50,000 acciones de vivienda. Desde Infonavit, ¿qué han hecho? Pues al inicio de la pandemia, precisamente como tanta gente perdió su empleo, generó prórrogas de 3 meses sin intereses, una reducción del 25 al 50% de la mensualidad, y ahora, ¿qué es lo que ha hecho? Planes de pago. Y estos planes de pago, ante la deuda que tienen algunos sobre vivienda, comienzan con borrón y cuenta nueva. Vamos a los pagos omisos que no requieren reestructura o sí requieren reestructura y los reestructuran. Estudios socioeconómicos para la reducción de pagos, 25% hasta por 12 meses, para que la gente pueda seguir pagando y no pierda su vivienda. Y los trámites que hoy afortunadamente se pueden hacer de manera digital. ¿Qué hicieron desde Foviste? Desde Foviste hay varios programas. El primero, que es también reconsiderar el pago de créditos, que es Tu Casa Te Espera, sobre todo para los trabajadores del sector salud. Les quitaron 6 meses que no paguen y comiencen a pagar en 6 meses para que haya esa tranquilidad por estos trabajadores que están tan presionados por la pandemia. También se suspendieron las fechas límite para elegir una vivienda y firmar escrituras.
hay mucho más tolerancia. El Fobiste para Todos, que ya permite cofinanciamientos bancarios cuando el derechohabiente tiene capacidad de este cofinanciamiento. Este programa de Tu Casa en la Ciudad, que apoya precisamente esto de lo que venimos hablando, de la vivienda al centro, que eso es lo que dice la nueva agenda urbana. Y entonces están haciendo 13,000 acciones de vivienda en las zonas centro de las ciudades o las zonas ya muy consolidadas de las ciudades. La liberación de 20,000 créditos tradicionales y el programa de asignación de créditos personales. ¿Cómo se ha adaptado el sector? El sector se frenó totalmente, como dijimos, al no ser actividad esencial. Pero el 13 de mayo de 2020, afortunadamente, se declaró como actividad esencial y esto motivó la recuperación del sector y la reconsideración también en los diseños de vivienda. La construcción y vivienda pues deben convertirse en la palanca que impulse la reactivación de la economía nacional. Las propiedades adquiridas durante la pandemia, quienes se lanzaron a adquirir una vivienda en mayo y junio, pues han tenido una plusvalía todavía no del 17%, que es lo que dice Quiero Casa, pero ya la tendrán. Y de ellos mismos decían que si adquieres una vivienda en mayo o junio con crédito hipotecario, los de ARA le decían, te regalamos las primeras 3 mensualidades. Esto como parte de esta reactivación del sector. Otros, como Vinte, dijeron no invertir en nuevos proyectos, sino la prioridad era terminar lo más rápido posible las obras con más de 80% de avance, precisamente para generar capital, pero para generar oferta y que la gente pudiera adquirir una vivienda. Diversificar los productos financieros a los desarrolladores también, que lo hizo el Banco Inmobiliario Mexicano. ¿Y qué pasa? ¿Dónde tenemos las gran deuda de nuestro país? La gran deuda está aquí, con la población más vulnerable, porque quedarse aquí en su casa no es posible, cuando los ingresos son todos los días y se habita en lugares carentes de servicios básicos, hacinados, sin conexión digital y con alto índice de violencia intrafamiliar. ¿Qué evidenció aquí la pandemia? Que la falta de legalidad, el permitir este libertinaje que se asienten donde quieran y la impunidad, pues hace todavía más evidente la segregación socioterritorial y las condiciones de vulnerabilidad. Debemos usar y esto lo dijo Karina Arbiz, su ex subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda. Tenemos que tomar las riendas de nuestro territorio y blindarlas para que a esta gente le ofrezcamos oportunidades, pero en un entorno servido. Si ustedes quieren, llámenle como sea, suelo servido, lotes con servicios, pero no podemos dejar que estos asentamientos informales continúen ad infinitum, porque es lo más costoso que hacemos en materia territorial y en materia de vivienda. Esta segregación de mandar la vivienda muy lejos y que no haya ningún otro servicio es una solución muy mala porque ocupa el suelo y el insumo más importante es el suelo. Así que tenemos que generar mecanismos de apoyo al costo del suelo para poder construir vivienda. Y tenemos que atender la forma de pensar del consumidor. ¿Qué quiere el que va a comprar una vivienda? Y aquí vienen las dudas del COVID. Hay una renuencia en general de la población a los temas de densidad. ¿Qué tenemos que hacer? Pues a lo mejor educar e irnos con bajas densidades y poco a poco irlas incrementando.
sí hubo cambios en la demanda de espacios interiores. Por supuesto, hoy la regla es que los espacios interiores deben ser flexibles. El mismo espacio que sirve para comer debe servir como aula de clases para el niño o como oficina para uno de los padres. La recámara, donde se duerme de noche, a lo mejor la cama hay que empujarla a un lado y que sirva como aula de clases, como oficina, como zona de esparcimiento, porque ahora vamos a hacer todos los espacios, todas las actividades en estos mismos espacios. Y la verdad es que las casas o los departamentos no van a ser más grandes, tienen que estar mejor diseñados para adaptar esta flexibilidad. Y la otra noticia es que los muebles también tienen que ser flexibles, más ligeros, más movibles. Los muebles se tienen que poder mover para adaptar el espacio a los diversos usos durante las 24 horas del día. ¿Y qué vamos a necesitar en los exteriores? Espacios de convivencia abiertos, muy bien ventilados. La vivienda tiene que estar muy bien ventilada, cercana al transporte público y ojalá no aumente, que no ha aumentado las ventas de automóviles, porque tenemos que diseñar la vivienda pensando cómo la va a utilizar el residente. ¿Cuál es el interés de los compradores? Pues inmuebles en entornos bien servidos y articulados. La prioridad es tener mejores espacios interiores y exteriores, espacios iluminados, ventilados y confortables. Y yo le agregaría aquí, me faltó uno, flexibles. Espacios iluminados, ventilados y flexibles. Las terrazas son hoy una necesidad porque nos dan esta apertura al exterior y una conexión directa y el poder decir, ay, salí al aire libre. Aquí volvemos a los espacios flexibles que permitan elegir el uso, la fibra óptica que es ya importantísima y la adecuación de espacios también a través de paneles de aislamiento acústico. Sí vamos a necesitar aislamiento acústico porque en el comedor puede haber una junta de trabajo del pater o mater familia y en un cuarto el niño puede estar estudiando. Entonces, pues algo de aislamiento acústico vamos a necesitar. También vamos a necesitar más áreas verdes y menos estacionamientos, más áreas comunes, consolidar instrumentos fiscales y financieros que respondan a estas necesidades de la población, promover la inclusión y la cohesión social y actualizar la normatividad local. Las personas, todos permaneceremos, la siguiente, mucho más en nuestras viviendas. Vamos a estar más tiempo en la vivienda. Entonces, la reflexión, ¿para qué es? Para mejorar la calidad de vida y salud mental, generar el sentido de barrio, incentivar los negocios y la economía local, disminuir la delincuencia. Y finalmente, digo, la vivienda es central en la batalla contra el COVID-19. Los entornos integrales y viviendas adecuadas, en ellas es posible el distanciamiento social, la seguridad y la higiene. Y ahora me voy a permitir muy rápido presentarles algunos proyectos de nuestro despacho que, aunque algunos son muy viejos, responden a esta necesidad de ventilación, de aire, de aislamiento. Este fue un proyecto en 1986, en respuesta al sismo del 85. Es un proyecto que el concurso lo lanzó Plácido Domingo con la Universidad de Anáhuac y que afortunadamente tuvimos la suerte de ganar y de construir. Quiero decirles que ya en 87, la idea era hacer puras casas y convencimos a la universidad y a Plácido Domingo que el futuro de las ciudades no era solo casas. Entonces se hicieron 120 casas y 80 departamentos en estos 4 edificios de 3 pisos. Pues se vendieron igual de bien, se ubicaron igual de bien y todo con una base de concreto, ¿no? Aquí tenían que ser muy resistentes, esto es en Lerma,
y las veces que regresamos a Lerma a ver cómo se comportó el conjunto, la gente nos decía, ¿por qué no construyen más? Porque el otro tema fue que aunque estas eran 200 viviendas, 120 casas y 80 departamentos, al lado con la universidad aprobó que construyéramos una primaria, un kinder y una clínica, que es una clínica de especialidades, una clínica de servicios básicos, que todos estos sirven a toda la comunidad, y finalmente también construimos un mercado. Así que estas 200 viviendas que luego se poblaron alrededor, tenían todos estos servicios del barrio, más muchas áreas verdes donde caminar. El otro tema, ahora sí la siguiente, es la vivienda en la ciudad. Esto es un conjunto de 102 departamentos construido en la calle de Luis Moya 101, en 1999. Si ven ustedes el exterior, dicen, qué extraño. Bueno, responde a los parámetros del patrimonio histórico del centro, y entonces la boca que ven abajo es una boca a un mercado que está allá abajo, un mercado de equipos electrónicos, y la puerta de la derecha es el acceso, se suben 2 pisos y se llega a esta especie de vecindad, donde están los 102 departamentos. Quiero decirles que cuando salió a la venta, el desarrollador no lo podía creer. En 3 meses se vendieron todos los departamentos de 65 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque está en el centro, a 2 cuadras de Avenida Juárez, a 2 cuadras de Izazaga, tiene 4 líneas del metro, 4 estaciones del metro en su entorno, el mercado Pujibet a media cuadra, tiene todo, absolutamente todo. Bueno, hasta Bellas Artes les queda caminante. El Alameda a 2 cuadras. Entonces, sí se puede hacer vivienda en el centro, y como les digo aquí, no les importó en lo más mínimo, que son edificios de 6 pisos. Se vendieron 6 y 8 pisos, se vendieron de inmediato. Ahora, la siguiente, en cuanto a proyectos hipotéticos, ese fue un proyecto piloto de densificación de vivienda que hicimos para CONAFOBI entonces en 2004. Y nos decían, ¿cómo densificamos sin cambiar el esquema de vivienda? Bueno, esto merecería mucho más análisis, pero vean cómo son viviendas dúplex. Todas son imbrincadas, que están en la periferia, al centro un espacio público para las 100 viviendas que están en 1 hectárea. Y los estacionamientos en la periferia, porque es más importante el espacio donde juega el niño, donde se sienta la señora a platicar con la otra señora, que al mismo tiempo cuidan a los niños y a los adolescentes y tienen un control sobre su espacio público, que poner al centro los automóviles. Y este proyecto, como ven, es de 2004. Más recientes, se acaba de terminar el año pasado este edificio, porque dice 2017 el proyecto, pero ya está terminado, y lástima que no les puse ya las fotos del edificio construido, en la calle de Humboldt. Humboldt también está a 3 cuadras de la Alameda, a 1,5 cuadras de Avenida Juárez, y el conjunto tiene, ahora no recuerdo el número de departamentos, pero lo mismo, son departamentos entre 60 y 65 metros cuadrados, que también se vendieron de inmediato. Su ubicación es tan buena, y no importa que tenga 8 pisos. Tiene estacionamiento en medio sótano para abajo, un cajón por departamento, lo cual hace más costosa la vivienda. El estacionamiento tiene ese problema, que la vivienda se vuelve más costosa. El siguiente es un ejemplo en Tuxtla Gutiérrez, y se los presento porque es lo que tenemos que hacer con nuestros centros históricos abandonados. Tuxtla, de veras, está su centro muy abandonado. Solo tiene ocupadas las plantas bajas de todo el centro, y no todas, pero casi todas.
y los pisos de arriba están desocupados. Si ven la foto de la izquierda, está ahí el HSBC y el edificio arriba vacío. Y el de la derecha tiene una tienda Divergencia y el edificio vacío. ¿Saben en dónde está? En la Plaza Central, enfrente del Palacio de Gobierno y al lado del Palacio Municipal. Entonces la propuesta es, ¿por qué no? El HSBC se queda ahí abajo y en los pisos superiores hacemos una transformación y ahí caben, está el proyecto, 22 departamentos. Desafortunadamente con los cambios políticos no se construyó, pero esto es un futuro para los centros de nuestras ciudades. Y para terminar, otro proyecto que este es el barrio. Aún en los proyectos que hacemos hoy día, hay que rescatar el barrio. Este es un proyecto que genera sentido de identidad en el entorno urbano, es en la zona del Bajío, es un nuevo desarrollo y el corazón es este, donde hay un espacio público abierto a todos, donde del lado derecho vemos los departamentos de vivienda y abajo los cafés, los restaurantitos, diversas actividades, y del lado izquierdo el Cinépolis y los edificios de oficinas encima, pero el corazón es el corazón del barrio. Y con eso nos vamos a las reflexiones finales, que persiste hoy este sentimiento de vulnerabilidad frente a nuevas pandemias, porque esta es una y hoy ya no podemos decir que es la última. La pandemia creó esto que ya se llama el indoor generation, o la generación de vivir adentro. La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 ha modificado las tendencias en el diseño arquitectónico, como vimos, espacios bien ventilados, espacios flexibles, espacios acústicamente adecuados, espacios que permitan una multiplicidad de actividades y de preferencia mobiliario móvil. Valga la mobiliario móvil, es decir, mobiliario que se pueda adaptar. Las viviendas y los equipamientos deben aportar confort en el apoyo a las actividades cotidianas y atender las medidas de distanciamiento social. Pues lo más importante son espacios mejor ventilados y flexibles. Muchas gracias. Muchas gracias, Sarita. Qué extraordinaria plática nos has dado. La verdad que muchísimas reflexiones nos has causado. Has abordado el tema de manera, una reflexión histórica que ha pasado antes y a llegar ahorita a nuestros días. Este último ejemplo que pusiste me parece que nos va a dar mucha pauta hacia la manera en como los arquitectos y sobre todo pues los colegios, que debo de decir aquí, por cierto, hacer un pequeño paréntesis, no sé si tú alcanzas a apreciar, pero tienes un gran auditorio, muy amplio. Por aquí veo a nuestro expresidente de la Federación, a Pepe Reigadas, a quien le mandamos un saludo. Saludos, Pepe. También está con nosotros el arquitecto Gabriel Araiza, que él es el director de proyectos de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad de Gobierno del Estado. En fin, muchos amigos de toda la República, de la Federación. No los veo. Bueno, te platico de algunos más. Sí. Por aquí veo a Rubén Lemus de San Luis Potosí. Un saludo hasta allá, hasta tierras potosinas. Tenemos a Mario Díaz, Santiago de Chiapas, a Vianey de la región 3, a Vero de la región 4. En fin, muchos compañeros de la región 2, por supuesto. Nuestro buen amigo Héctor Mosqueda de Valle Santiago, a Pedro Núñez de Morelia, a Sarita de San Miguel de Allende, Celina de Silao, muchos compañeros evidentemente de aquí de Irapuato, a Pedro de Vázquez de Celaya, un saludo hasta la tierra de la Cajeta. En fin, la verdad es que, híjoles, es muy grande el auditorio y muchos compañeros y amigos tuyos, Sarita, de todos los que estamos por aquí. Y bueno, me gustaría dejar abiertos los micrófonos
o si gustan a través del chat hacer sus preguntas, sus comentarios a la charla que nos ha dado Sarita Toppelson. Quien guste, de favor, es el momento para... tenemos ya por aquí, nos está levantando la mano Celi. Adelante, Celi, por favor. Muchas gracias. En relación a lo que comenta la gran ponente que tenemos el día de hoy, menciona que ahora se tiene la necesidad de construir con nuevas tendencias de diseño. Esto me recuerda mucho... ¿Perdón? Sí, adelante, Celi, te escuchamos. Esto me recuerda mucho sobre los nuevos fraccionamientos que ya no son tan nuevos, que empezaron a venderse con esta mercadotecnia de seguridad, que nos vendían seguridad y que por lo tanto eran fraccionamientos cerrados y que muchas veces en algunos municipios se estuvo llevando esta tendencia e iban a desarrollo urbano a solicitar que se les cerraran sus casas, pero a lo que voy es que eran como, se vendían estas viviendas con un plus en mercadotecnia porque ofrecían seguridad, y creo yo que las reflexiones que nos ha dado es para nosotros como arquitectos, obviamente, tener esas nuevas tendencias de diseño, que no deberían de ser tendencias, pero que la pandemia nos ha llevado a esto, y que a lo mejor los podemos aprovechar también como mercadotecnia, y esto podría a lo mejor incentivar a los constructores para que se pueda llevar estos diseños a la práctica. Gracias. Bueno, esta tendencia de los fraccionamientos cerrados, la verdad es que es una tendencia perversa. No hay nada más inseguro que los fraccionamientos cerrados, porque es muy fácil sobornar a quienes cuidan la puerta de entrada. Les puedo decir dos casos, uno de nivel muy alto y uno de nivel muy bajo. Aquí en la Ciudad de México, y ahorita no tengo en mi cabeza el nombre de la doctora que era la que creó el centro de tabaquismo en Médica Sur, vivía en un fraccionamiento de gran lujo cerrado. Pues fueron los guardias los que propiciaron que la pudieran secuestrar, pedir un rescate que se pagó y la encontraron su cuerpo en el canal Poniente. En el canal del desagüe. De ese tamaño es la inseguridad. El otro caso es pues no les voy a decir dónde porque se genera mucho, pero en un fraccionamiento de casitas con su entrada y su salida, los malandrines se hicieron de la entrada y todos los días le cobraban 20 pesos por entrar y 20 pesos por salir. Ay, el que decía, no, pues si es mi casa, ¿por qué te voy a pagar? Ah, ¿tu hijita es Lupita? Espérame tantito. No funcionan los fraccionamientos cerrados, son una entelequia. Se vuelven hiper peligrosos. Lo que funciona es la ciudad y el barrio donde nos conocemos unos a otros, el barrio donde nos defendemos unos a otros. Y bueno, habrán algunos fraccionamientos cerrados que funcionan, pero como autoridades, yo creo que todas las autoridades que están aquí están mucho más tranquilas con que las calles estén abiertas y la policía pueda circular, porque además cuando los malandrines se meten a uno de estos fraccionamientos, ponen un coche en un lado y otro en otro y la policía no pasa. Y veamos que la buena ciudad es la que nos atiende a todos. El buen barrio es en el que conocemos todos, que nos podemos arropar todos. Bueno, es mi visión. Si hay alguien que esté a favor, lo puedo entender, pero no es el futuro. No, en muchos lugares se han prohibido estos fraccionamientos cerrados porque generan
muchas situaciones muy inconvenientes para la población. No sé si esto responde, es un tema complejo, no voy a decir que no. Hay quienes juran por los fraccionamientos cerrados, pero yo creo que tenemos una mejor opción volcando a ver cómo vivíamos antes. No, ya no me refiero a los barrios del 1500 y de 1600. ¿Cómo se hicieron las colonias? ¿Cómo se hizo la colonia Hipódromo Condesa? ¿Cómo se hizo el San José Insurgentes? Todos con parques, con calles abiertas, y la verdad es que son de las zonas que más plusvalía han tenido en la ciudad y en la mayoría de las ciudades. Creo que mejor no me extiendo más en este tema y dejamos que otros opinen. Sí, muchas gracias, Sarita. Mira, te quiero compartir también aquí, por aquí tienes muchos mensajes de felicitaciones. El arquitecto Vicente Cázares te manda un saludo afectuoso y te felicita por tu excelente ponencia. También quiero destacar que también nuestra amiga, la arquitecta Maribel Fischer, nos sigue desde Baja California. La arquitecta Yolanda Cabrera, directora de la Unidad Estatal de Costos de Gobierno del Estado, también nos está siguiendo. Eliel Esparza te manda muchos saludos, Sarita. Lalo Garnica, de aquí de Irapuato, te comenta que pues, excelentes tus reflexiones acerca de las líneas de frente de la vivienda. Mónica Pulido, una amiga que está aquí en León, pero ella es colombiana, es de la revista Arquín. Sí. Arquine, perdón, Arquín, te pregunta qué opinas sobre la ciudad de los 15 minutos. He oído comentarios enfrentados y me gustaría conocer tu opinión. Mónica Pulido. Gracias, Mónica. Sí, me dijo, me texteó que iba a estar hoy en la noche y le agradezco que esté. Les agradezco a todos su tiempo, su paciencia, sus comentarios positivos. Y bueno, la ciudad de 15 minutos es una teoría de un urbanista que está en una universidad de Francia, pero que la que lo tomó como bandera es la alcalde de París, que se llama Anne Hidalgo. Y es que sí, yo creo que si les proponemos a todos vivir en una ciudad de 15 minutos, les va a parecer una de las cosas más sensacionales, que a 15 minutos caminando desde tu casa puedas encontrar todos los satisfactores cotidianos. En París dice que caminando o en bicicleta, puedas ir a comprar a la tiendita, a comprar la papelería, a ir a tomarte un café, a ir al parque, a todas las actividades cotidianas, a llevar al niño al kinder y a la primaria, que en 15 minutos el niño que está en secundaria pueda llegar en bici a su secundaria. Es la ciudad ordenada que deja un poco al lado o un mucho al automóvil y que hoy en la pandemia pues es la ciudad que quisiéramos tener. Y la ciudad de 15 minutos en Francia da un paso más allá. En cada uno de estos barrios de 15 minutos, la velocidad del coche en las zonas centrales, por ejemplo, en los corazones de nuestros barrios, la velocidad máxima del automóvil es 30 kilómetros por hora. Y se llaman zona 30, Z30. ¿Por qué? Porque a 30 kilómetros el coche no es peligroso, pero no es el peligro que si pasa a 60. El coche va más medido y la gente tiene oportunidad de caminar y de andar en bicicleta hacia las actividades cotidianas. Por supuesto, no hay universidad a 15 minutos y no hay el gran teatro a 15 minutos. Hay lo que necesitamos cotidianamente y eso se agradece. Bueno, yo les quiero decir que además me gusta hablar del Parque México porque yo viví de los 4 años a los 12 años al lado, bueno, en Ámsterdam, que está al lado del Parque México. Y aunque era tan pequeña, a los 9 años podía cruzarme al camellón y jugar con los niños de la cuadra, jugar con los niños del barrio.
Y eso construye también a las personas, construye a los niños, les da confianza de estar en la calle. No esta desconfianza de que cuando salen de la casa, todo lo que hay son coches. ¿Por qué no que haya un espacio público para los niños? Es parte de esta estrategia de la ciudad de los 15 minutos, que me parece una estrategia muy buena. Imagínense que lo hiciéramos para Irapuato. No es tan complicado. O que lo hiciéramos para León. Con todos los barrios que tiene Irapuato, no sería tan complicado. Y repoblar estos barrios con muchas tipologías de vivienda. Así que sí, creo que es una solución interesante que habría que analizar con más detalle. Excelente. Y muy positiva en su respuesta. Por aquí el arquitecto Alfredo Santos te manda el siguiente mensaje. Arquitecta Sarita, un saludo del arquitecto Alfredo Santos de Celaya. Nos vimos hace un año en la Asamblea de Monterrey y nos vimos cuando estabas en ACEDATU. Yo estaba como secretario de Finanzas de la FECARM. Espero saludarte personalmente ahora que se den las condiciones. Y hablando de la FECARM, también aquí tenemos también un participante también de lujo, nuestro amigo el arquitecto José Luis Cortés, está también aquí escuchándonos, también expresidente nacional, también el director del Implan de Valle Santiago, también nuestro amigo Toño Tavera Silva, también por aquí se encuentra con nosotros. Y la arquitecta Ana María Preciado de Silao, te acordarás de ella, de la charla del foro del año pasado, dice, siempre es un placer escucharte, Sarita, saludos desde Silao. Alejandro Ríos, saludos a Sara Toppelson, atentamente Alex Ríos de Michoacán. Y bueno, también por aquí más saludos del arquitecto Eliel Esparza. Muchas gracias, Eliel, por seguirnos. Nos felicita y agradece la invitación. Y bueno, muchos mensajes de felicitación. Sarita, te has robado el pensamiento de todos. El arquitecto Gregorio Trejo quiere participar. Adelante, Goyo. Sí, gracias. ¿Por ahí me escuchan? Sí, adelante, Goyito. Te escuchamos, Goyo. ¿Tienes tu micrófono apagado? Si enciendes de favor tu micrófono, Goyo. Sí, gracias. Ya. Buenas noches, arquitecta Sara Toppelson. Mucho gusto el poder escucharla, ¿verdad? Esta conferencia tan interesante, tan excelente, referente a la vivienda que hoy tenemos con esta pandemia. Quiero hacer algunas reflexiones y algunas preguntas con usted respecto a este tema. Arquitecta, nosotros los diseñadores arquitectónicos, diseñadores urbanos, tendríamos que estar pensando en una reconversión del diseño de la vivienda por esta pandemia o por otras pandemias que pudieran darse. También es importante considerar que la normatividad debe ser acorde a la nueva normalidad, como usted lo menciona. El pensar que hoy en día la recámara principal está normada con 7 metros cuadrados. Usted menciona que el espacio puede ser flexible y que se puede utilizar para otras actividades. Bien, valdría la pena pensar en espacios flexibles que puedan tener otra actividad distinta, pero la normatividad hoy en día pues es una normatividad obsoleta que tendría que adecuarse a esta nueva normalidad. También sería importante lo de los créditos Infonavit. Los créditos Infonavit como una limitante son 39 metros cuadrados, con espacios mínimos. Por otro lado, el valor de la vivienda tiene que ver mucho con la población susceptible de compra. ¿Qué pasaría si la vivienda tuviera espacios alternos o complementarios que incrementaran el propio valor? Me quedaría yo también con espacios complementarios que requieren la vivienda, pero no solamente la vivienda, sino también el espacio público. En ese orden, tendríamos que estar pensando en una interpretación o interrelación del espacio público con el espacio privado, como usted bien lo mencionó, al generar balcones, el estar en el espacio privado, pero sentirme en el espacio público. Yo también pensaría
voltear a intervenir el espacio público, es decir, tener parques urbanos que generen cohesión social, que tengan infraestructura, que tengan equipamiento, y eso permitirá la apropiación del mismo por parte de los habitantes de un determinado lugar. Por otra parte, también el diseño de proyectos inmobiliarios tendría que tener una reconversión. Estos proyectos tendrían que generar comunidad, como usted lo mencionó, el espacio abierto, tener áreas verdes concentradas, que existan actividades deportivas, espacios para hacer ejercicio, espacios para caminar con esta nueva normalidad. Y yo solamente me quedaría, arquitecta, con una última comentario. La bibliografía de la redensificación de la ciudad interior, desde su punto de vista, ¿aplicaría para estos nuevos diseños, con este diseño flexible que hoy en día demanda la ciudad, demandan los ciudadanos? Con esta última reflexión me quedaría, arquitecta. Gracias, muy amable por haberme escuchado. No, muchas gracias. Bueno, pues son muchas preguntas que le agradezco. Yo creo, primero me he referido a que las tipologías de vivienda están cambiando y van a seguir cambiando, y hay mucho más que hacer, porque efectivamente esta normatividad que usted menciona está caduca, está obsoleta, porque la normatividad que se había pensado era para una familia tradicional de papá, mamá y 1 o 2 hijos, dependiendo el tamaño. Y la verdad es que hoy las familias están compuestas en una forma muy diversa. Sí tenemos la familia tradicional y sigue siendo a lo mejor el 70% de nuestras familias, un poco menos, el 60%. El otro 40% son familias diferentes, porque en México 25% de las familias tienen materfamilia, son lideradas por la mujer, y en muchos casos los hombres no existen. Entonces es una tipología diferente de vivienda. En otros casos sí hay la pareja. Otros casos, y cada vez los estamos viendo más, son parejas que no quieren tener hijos, o que no está en su programa tener hijos. Tenemos una multiplicidad de familias, que eso nos lleva a una diversidad en los diseños. Y esta diversidad en los diseños debería tener una normatividad más flexible. Algo que es cierto en materia de normatividad es que si pudiéramos contribuir los arquitectos con los implanes o con los municipios, les diríamos, hagan pocas reglas muy claras. Cuando hay una multitud de reglas, se prestan a tantas interpretaciones, pocas reglas que permitan atender a todo tipo de población. Construiremos mejores viviendas, mejores departamentos que cada vez serán mayores, y mejores entornos. Por supuesto, el espacio público que usted menciona, por eso mencioné el barrio, porque el corazón del barrio es el espacio público. De hecho, el espacio público es el que construye la ciudad. Las viviendas sin espacio público no tienen futuro. Por eso, las vivienditas que se construyeron en muchísimas de nuestras ciudades allá lejos, hoy están desocupadas, porque no son la ciudad de los 15 minutos, son la ciudad de las 4 horas. 4 horas o 3 en coche para llegar a quién sabe dónde. No, necesitamos sí la ciudad de 15 minutos, para llegar en 15 minutos a todo, al espacio público, bueno, ya lo mencioné, no quiero repetir, pero al comercio, al espacio público, a la diversión, al esparcimiento, al ejercicio. Todo esto debe de rodear a la vivienda, y las viviendas hoy exigen una mayor diversidad de tipologías o una mayor flexibilidad para que quien habite esa vivienda pueda adaptarla al tipo de familia que se trata. También ya hay muchos que viven solos, muchas viviendas donde la ocupa una sola persona. Por eso en París, por ejemplo, hay departamentos de 30 metros cuadrados.
¿Y por qué funciona? Pues porque vive solo una persona en él. Es perfectamente suficiente para una persona. Ahí le da para tener el espacio de trabajo y el de comida y el de dormir, todo. Y sobre todo cuando hay un buen diseño. Entonces, y en cuanto a, a nuestras ciudades interiores, tenemos todas las oportunidades en el interior de nuestras ciudades. Gracias. Muy bien, Sarita. Te manda saludos Alex Ríos de Michoacán. Y tenemos también aquí levantada la mano tanto de Toño Silva de Valle Santiago como de Luis Carpizo de León. Adelante, Toño. En relación con el tema de los fraccionamientos cerrados, comentábamos con un urbanista consultor que son el símbolo perfecto y más acabado de la desgracia paradójica de la ciudad inequitativa. Los buenos encerrados y los malos afuera, merodeando. Bien, mis más amplios reconocimientos a la arquitecta Toppelson y a Expertise por abrir esta ventana de reflexión. Soy el arquitecto Antonio Silva, director del IMPLAN actualmente de Valle de Santiago. Ahora, si bien, como afirma Sarita, la vivienda puede ser el eje de la vida post-COVID, varios estudios advierten también un fuerte incremento en el costo de la misma. Lo anterior indicaría claramente una obligada intervención del Estado para regular dicho mercado. Mi pregunta es, desde su perspectiva y en acompañamiento al sentido de las pocas reglas pero muy claras, ¿cuáles serían las más importantes estrategias, regulaciones y o normativas que deberían de asumir los gobiernos en tal sentido? Muchas gracias. Ay, se perdió, no lo oigo, a lo mejor es mi red. Uy, no acabé de oír la pregunta. No, y sí es mi red. No sé si se escuchó. No, yo no lo pude escuchar, a lo mejor es mi red que comenzó a fallar, pero no escuché el final de la pregunta. Estabas hablando de las estrategias para, y ahí perdí la pregunta. ¿Ya anda no fallando sé, mi bueno, red? A ver, no sé si ahora se escuche, pero bueno. Déjenme checar. A veces los productores inmobiliarios meten la mano para boicotear esto. Bueno, mi pregunta es desde su perspectiva y en acompañamiento al sentido de las pocas reglas, pero muy claras, ¿cuáles serían las más importantes estrategias, regulaciones y o normativas que deberían de asumir los gobiernos en tal sentido? Muchas gracias. Bueno, yo creo que aquí tendríamos que hacerlo local. También es un error pensar que la misma normatividad funciona para todas las ciudades. No es cierto. Hay que bajarse a nivel local. Por ejemplo, el IMPLAN, en Valle de Santiago, donde estás, pues va a tener una normatividad diferente al IMPLAN de León, por la misma dimensión de la ciudad y las mismas demandas de la ciudad. A lo que me refiero es que pocas reglas, porque a veces ponemos tantísimas reglas que al final lo que hacen muchísimas reglas, ¿sabes qué? Es crear un libertinaje, porque pizcas de una y pizcas de la otra. Si son pocas reglas, como en muchos países, que la vivienda tiene que tener estas características y estas dimensiones, a veces ni hablan de dimensiones mínimas, sino hablan, más se habla de densidades. Yo creo que sí es, como dicen, especificidad con el lugar donde se generan esas reglas. Porque sí, por supuesto, varían. Hay cuestiones que pueden ser de normatividad general, por ejemplo, la ventilación y la flexibilidad del espacio y la dimensión de escaleras. Bueno, esa podría ser una regla universal, porque todos subimos escaleras y los peraltes deben ser más o menos, del mismo tamaño. Ahí es donde las reglas deberían de ser pocas y muy claras, porque te encuentras luego edificios
donde el peralte es de 19 centímetros. Pues no, está mal, porque el peralte ideal es de 16. Parece que no, 3 centímetros más hacen que el que no puede moverse fácil, pues acaba rompiéndose. Si ya tiene rota una pierna, se rompe la otra. Es absurdo. Entonces, sí hay muchas cosas que deberían de ser a nivel nacional, pero luego las otras especificidades a nivel local. Y claro, la tendencia actual es esa, tener más espacio público, vivir en torno al espacio público y hacer ciudades más equitativas. Tienes razón, es perverso totalmente los fraccionamientos aislados hoy día. Los que ya están, pues ya están, ya no podemos hacer nada, pero los que se hagan hoy, yo creo que la ciudad abierta es la mejor ciudad en la que podemos vivir. Un poco contestando la pregunta. Ay, ahora yo no te oigo, Daniel. Sí, perdón, tenía apagado mi micrófono. Le cedemos la palabra al arquitecto Luis Carpizo de León. Adelante, Luisito. Primero, buenas noches a todos. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, sí, perfectamente, Luis. Sara, buenas noches, bien. Un gusto. Y todos los que están por ahí, todos los amigos del colegio y de los arquitectos, colegas. Yo nomás, bueno, felicitarte. La verdad es que ya después de tanto tiempo de pandemia y de oír tantas charlas de muchas gentes y varias veces te he escuchado, y yo reflexionaría en una cosa que siempre me ha llamado la atención. Digo, tenemos los fraccionamientos cerrados que han sido, ahora sí que fue también una parte de la pandemia en muchas ciudades y un desarrollos que negaron hasta las avenidas, las niegan con paredes y se vuelven un camino de terror para poder cruzar esas avenidas que no tienen ninguna vista. Eso, pues no sé si podría haber alguna acción o algo que se pudiera mejorar en esos fraccionamientos, por un lado. Y por otro lado, también me he cuestionado en estas pláticas. Generalmente cuando uno va a hacer un desarrollo, pide la traza y generalmente la traza la manejan como una traza vehicular. Generalmente te dicen aquí va a pasar un bulevar, aquí va a pasar otro, y eso se me hace como que la jerarquía del vehículo nos está ganando. Yo intentaría decir, bueno, te voy a dar una traza y te voy a poner un andador peatonal de, no sé, de 15 metros con bicicletas y con peatonales y con estancia, ¿no? ¿Por qué no podríamos cambiar un poquito esa figura de traza, pero con la jerarquía del ciudadano y de la gente? Yo lo pongo así como en la bandeja de ideas, porque pues eso nos daría una red de lo que buscamos, una red de caminar por toda la ciudad sin tener ningún problema, ¿no? Como lo hacen los coches. A final de cuentas, yo creo que se han basado las ciudades en la traza de la movilidad motora, que yo creo que ya no es por ahí la cosa. Esa es mi reflexión y mi aportación a la plática que nos has dado. No, pues muchas gracias, Luis, qué gusto saludarte y que nos hayas acompañado, porque sí, yo sé, ya deben estar hasta el gorro de tantos Zooms y de tantas pláticas, pero bueno, en atención a la solicitud de Daniel, le dije, por supuesto, me imagino que ya con esta cierran el año, porque todos deben necesitar un respiro, pero sí te diría, Luis, que todo se puede mejorar. Aún esos fraccionamientos cerrados que no nos gustan, hay estrategias para mejorarlos, para que sean caminables, para que sean más amables. Y por supuesto, estas trazas que nos dan cuando pides las trazas que son vehiculares, pues tomarlas con reserva. No necesariamente todas las calles que marcan son para vehículos. Podemos proponerle, oye, una calle para vehicular y la otra la vamos a hacer a lo mejor de velocidad muy lenta, que pase
un solo vehículo al centro y no hay estacionamiento. Sí es cierto que la movilidad la preferimos peatonal y en bicicleta, pero la realidad en las ciudades es que la movilidad es compartida. Tenemos que también integrar a los automóviles, si queremos ser realistas. Entonces, todos en su sitio, pero debemos compartir el espacio en las calles que se puede entre peatones y automóviles, en otras entre peatones, transporte público con carril confinado y algunos vehículos o sin vehículos, en otra la ciclovía con peatones y con automóviles. Sí, tenemos que imaginar estas también diversidad en la tipología de calles. Estamos, creo que todos, ya no satisfechos con la calle que tiene circulación de automóviles, estacionamiento de automóviles y una banqueta donde solo cabe el perro. El único que puede circular por ahí es el perro, porque le hace así. Pero los peatones, la mamá no tiene dónde circular con un carrito, con el bebé, con la carriola, ¿no? La banqueta debería de ser para que quepa la mamá con la carriola, con un niño de la mano, de ese tamaño, y más si se puede. Y entonces también idearemos calles que tengan banqueta de un lado y no tengan del otro, que camines de un lado. Si las tipologías ahora sí nos invitan a analizar cuál es la vocación de esa calle. Hay calles, ni modo, las grandes avenidas pues seguirán teniendo muchos automóviles, pero hay que generarles una banqueta digna. Y las calles de menor tránsito, pues banquetas más amplias y un solo vehículo circulando. Y perdón, el automóvil, pues habrá que hacer playas de estacionamiento. No puede ser que el automóvil sea a quien sirva la ciudad. El ciudadano, el peatón, el niño, el joven son los motivos de la creación de ciudad y de la creación del barrio. El ciudadano al centro. Y los otros son accesorios. El automóvil es un accesorio y hay que tomarlo en cuenta. Es un accesorio muy importante, pero no define a la ciudad. Algunas calles sí, porque pues nos tenemos que mover, pero con esa visión de mucho mayor pluralidad y por lo tanto mucho mayor equidad en la movilidad de la ciudad. Finalmente, el que va en coche, si tiene que caminar 5 cuadras más para dar la vuelta, en U o en no en U, no importa. En cambio, el peatón sí, no debe caminar 5 cuadras más para cambiarse de calle. No, consideremos estos valores. Correcto. Yo creo que tendremos coincidencias. Gracias, gracias. Por último, hay un comentario de Alejandro Ríos. Dice, me gustaría saber tu opinión sobre mezclar edificios verticales y horizontales con diferentes estratos sociales, bajo, medio y alto. Y de nueva cuenta manda saludos. Bueno, por supuesto que hay que hacerlo, es un reto. A ver, edificios altos con edificios más bajos sí se pueden mezclar, 3 pisos con 8 pisos. Hay que, si ya entramos al detalle, habría que ver los envolventes de cada uno de los predios para que uno no le haga tanta sombra al otro y se pueda convivir. Sí se puede. Diferentes estratos también se puede. Es un reto, no voy a decir que es fácil, y el reto más grande es evitar la gentrificación, porque cuando mejoras un entorno y mejoras la vivienda de los que menos tienen, pues la vivienda adquiere plusvalía y la tendencia es a deshacerse de ella porque ya hay otros compradores. Pero hay muchas estrategias a nivel mundial que se pueden utilizar. Por ejemplo, no lo van a creer, pero en Estados Unidos, a todos los, bueno, no en todas las ciudades, porque ahí cada ciudad se maneja como le da la gana, pero he estado en ciudades donde llega Ritz-Carlton a construir un hotel de 600 cuartos, en una zona bien ubicada, porque es un hotel y tal.
Y la municipal le dice, ok, a ver, revisamos el hotel, si cumple de tal. Ah, pero ¿sabes qué? Entre las cargas que tiene el hotel, tú tienes que construir, son 600 cuartos, hacen sus números, necesitamos que construyas 70, 80 viviendas para empleados, porque tú vas a generar muchos empleados y no van a vivir quién sabe dónde. 600, 60, 80 viviendas para empleados en los 5 kilómetros a la redonda del hotel. No allá en lo más lejos y en casa de María Canica, no. En una distancia que es caminable, bueno, ya no es tan caminable, pero en los 5 kilómetros a la redonda tienes que conseguir un terreno y hacer hacer vivienda de empleados. Y esa vivienda de empleados pasa a ser propiedad de la municipalidad. Y el municipio lo renta a la población de menores ingresos. Claro, y cada año tienen que mostrar su ingreso anual, porque el ingreso anual también está topado. Si se pasa, pues ya que se vayan a otro lado. Sí hay fórmulas, y entonces no se gentrifica y la gente tiene dónde vivir. Canadá, por ejemplo, en Toronto, tiene reglas muy claras sobre vivienda para empleados. Les permite a 4, 5, 8 edificios conjuntarse entre todos, comprar un terreno y en una distancia no mayor de 1,5 kilómetros hacer vivienda para empleados. Entonces, esto hace a la ciudad diversa, hace a la ciudad equitativa, porque además los edificios, como los tienen que construir los mismos que construyeron los otros, se acaban pareciendo. En Toronto fuimos a visitar una zona de edificios altos, pero no en Toronto, en Vancouver. ¿Y saben cómo distinguimos cuál era el edificio de empleados del edificio de no empleados? En los balcones. Porque los edificios de la gente acomodada pues tenían su mesita y su florecita y sus sillas, y en el edificio de empleados estaba la bicicleta, el mueble desvencijado, estaban en el balcón. Fuera de eso no había diferencia. Y estaban prácticamente a 1 cuadra de distancia. Sí tenemos que ser más exigentes con qué queremos para nuestra ciudad. Sí queremos generar empleo. Sí queremos generar economías que sean de prosperidad y al mismo tiempo entornos equitativos. Entonces, eso es lo que tiene que estar en estas pocas reglas, pero muy atinadas. Y esto varía de ciudad en ciudad. Okay, por ejemplo, muchas gracias, Sara. Bueno, ya gracias, no me... Y Daniel también por la invitación, muchas gracias. No, al contrario. Por aquí el arquitecto Jorge Cabrejos, catedrático de la Universidad de Guanajuato, nos pide una intervención. Adelante, Arqui. Gracias por acompañarnos. ¿Sí nos escucha, Arqui? Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, ¿me escuchan? No sé si me escuchan. Adelante, Arqui. ¿Sí me escuchan? Sí, le escuchamos. Creo que tiene apagado su micrófono. Déjeme subir el volumen. A ver, ¿ahora me escuchan? Hola. Se oye muy bien. Sí. Se escucha perfectamente, Dani, adelante. Hola, Sara. Muy buenas noches. Gusto en saludarte nuevamente después de Silao. Sí, igualmente. La conferencia ha estado siempre centrada en el tema del espacio delimitado, el espacio delimitante, o sea, las construcciones y la calle. Creo que para que haya un buen urbanismo, ya dijiste tú, la ciudad debe estar abierta. Pero a la vez de estar abierta, creo que debemos también pensar en el espacio relacional, el espacio de las relaciones de la gente. O sea, este espacio que nos permite eventos programados, eventos no programados, espacios multimedia, galerías, artes escénicas, festividades, usos y costumbres,
memorias colectivas, donde pueda yo realizar todo este tipo de cosas. No dejarlo simplemente a que una nueva sociedad que viene a un nuevo entorno vaya generando sus nuevas tipologías relacionales, sino creo yo también que hay que hacer un planteamiento conjuntamente con estas nuevas características de la pandemia, hacer un planteamiento también social, de espacio relacional. ¿Por qué? Porque eso realmente va a permitir esta integralidad de la que nos has hablado desde el principio, ¿no? No hay que recordar que cuando uno sale de la casa, no se va a la calle, entra a la ciudad, ¿no? En este sentido, la calle es entrar a la ciudad y la plaza es estar en la ciudad. Entonces tienen que haber nuevos comportamientos, tienen que haber nuevas características también. Y estos espacios delimitantes y delimitados deben de fomentar eso, por un lado. Y por otro, las estructuras de gestión, las estructuras administrativas y la nueva conformación de estas estructuras sociales deben de generar este espacio relacional. ¿Por qué? Porque podremos tener espacios muy bonitos desde el punto de vista arquitectónico, muy transformados con la nueva pandemia, pero afuera ni siquiera nos saludamos. Gracias. Entendí. Hoy se me fue el internet. Sí. Ya no oigo. Te escuchamos, Sarita. Es que de repente se me fue la voz. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. Los espacios que llamas relacionales, pues son los que hacen la ciudad, pero es el espacio público. Y el espacio público debe de abarcar todo tipo de, toda la diversidad posible. La calle es un espacio público. Por eso decía yo que el espacio público es la ciudad. La ciudad es la calle, la ciudad es las avenidas, la ciudad es el parque, la ciudad es la plaza, la ciudad es todos los estanques, todo lo que tenemos de espacio que se encuentra entre el espacio limitado o delimitante que es la construcción y los espacios abiertos, todos son la ciudad. Una buena ciudad es la que tiene una gran diversidad de espacios públicos que nos permite hacer todo tipo de actividades, todas. Entonces, si analizan nuestros centros de las ciudades, por eso digo que lo nuevo se puede cimentar en lo que existe. Nuestras ciudades así se hicieron. El espacio público era lo que hacía la ciudad. Y hoy día, pues son las mismas características. ¿Sí? Podría ser tema de una conferencia en sí mismo, la diversidad del espacio público, la diversidad de estas relaciones en el espacio público y el planteamiento social que exige este espacio relacional. Me parece un tema fundamental y un tema que debiéramos abordar con más frecuencia los arquitectos. Estoy totalmente de acuerdo. Sí. Pues ahorita siguen llegando muchas preguntas, pero yo creo que por cuestión de tiempo le vamos a parar nomás. Por aquí quisiera compartir algunos comentarios. La arquitecta Claudia Camargo de aquí de Irapuato. Excelentes reflexiones, arquitecta Sarita. Su visión nos sigue motivando a mejorar como arquitectos y seguimos preparándonos día a día ante la nueva normalidad. Felicidades, bienvenida. También por aquí tenemos al arquitecto Guillermo López desde Acámbaro, Guanajuato. Te manda saludos también Pepe Raigadas. El arquitecto Eduardo Garnica saluda a nuestro amigo José Luis Cortés. Le dice que es nuestro próximo presidente de la UIA. En fin, hay muchísimos comentarios que yo quisiera pasarle los micrófonos al licenciado Juan Elías y al arquitecto Benjamín Mendoza. No sin antes, Sarita, agradecerte de todo corazón esta aceptación, esta invitación. Nos has deleitado con tu charla. Y también a todos los amigos de la Federación que nos hicieron favor de acompañarnos. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Y ya estamos ahora sí que a fines de año, lo mejor para estas fiestas que ahora serán mucho más en familia. Saludos a todos. Muchas gracias.
Buenas Gracias, noches. Daniel. Muchas felicidades a Sarita y a todos los amigos que nos acompañan. Y lo mejor para Saludos, esta José Luis. Navidad y los mejores deseos para 2021 para todos. Gracias, Excelente. José Luis. Gracias, gracias. Muchas gracias, Dani. Creo que ha sido una extraordinaria guía la de esta charla, esta conversación que hemos tenido con la doctora Toppelson. Yo quisiera pedirle a Benjamín, si está por ahí el arquitecto Benjamín Mendoza, que fuera tan amable en apoyarnos para el cierre. Efectivamente, siguen llegando comentarios, felicitaciones, saludos y sería, pues aquí nos podríamos quedar hasta medianoche, doctora Sara, pero creo que el tiempo es muy importante y en ese sentido, pues creo que vale la pena ir proyectando el cierre de nuestra charla el día de hoy. No sé si me escucha el arquitecto Benjamín Mendoza. Arquitecto, buenas noches. Sí, doctor, Adelante. muchísimas gracias. Gracias por este apoyo. Y bueno, Sarita, obviamente, y me faltan adjetivos luminosos para manifestar la alegría, el entusiasmo que nos genera escucharte. Y de esto, pues muy brevemente, comparto que yo no dudo que la audiencia compartirá también con nosotros muchos de tus reflexiones, tus conceptos, tus consejos, y en esto, pues coloquialmente, puedo decir que a estas grandes personalidades, connotados servidores públicos o representantes del quehacer de la arquitectura, de la construcción de la ciudad, de estudiantes, de algunos maestros de la universidad, bueno, realmente el auditorio es muy amplio, pero yo no dudo que a todos ellos, incluyéndome, nos has regresado a la casa de la familia, que es la escala humana. Nos has regresado a la casa, al barrio, que es el lugar de encuentro de una comunidad. Pero también nos has regresado a la ciudad, a la escala social, la casa del ciudadano, donde se toman mayores decisiones, con mayores relaciones y con mayores impactos. La casa en su diversa dimensión y el ser humano en su diversa dimensión estuvo presente en todos tus conceptos y nos recuerdas al humanismo como el centro de análisis para lo cual los arquitectos nos preparamos buscando el confort de su hábitat. Y creo que con ello has sembrado muchas semillas en nuestras mentes para producir en ella los buenos pensamientos, las buenas ideas, la innovación y ojalá las buenas decisiones para enfrentar los retos que nos demanda esta condición, pero que sobre todo nos marca la preocupación por iniciar las nuevas generaciones de ese ser humano. Por ello, Sarita, pues puedo decir que nos dejas un camino trazado donde la reflexión es el principio y la razón es el final. Gracias por este concepto y con la sencillez también del ser humano, en representación de Expertise, Instituto de Formación y Capacitación de Peritos SC, quien te otorga la presente constancia al arquitecto Sara Toppelson de Kimber por su ponencia en línea Vivienda y Pandemia. Queda fechado el 10 de diciembre del 2020 y signado para constancia por quien te habla en nombre del Consejo Directivo de Expertise y por la Comisión Académica, nuestro secretario de Consejo, el doctor Juan Elías Flores. Por esto y por todo lo que esperamos muchas veces pedir que nos acompañes y nos aconsejes, recibe nuestro cariño, nuestro reconocimiento, el más grande de los abrazos en el que ciframos todas nuestras esperanzas. Enhorabuena, Sarita, muchísimas gracias. Y gracias a todos por acompañarnos y permitirnos cerrar con broche de oro, textual y literalmente dicho, con tu presencia y con tus consejos.
Gracias a todos. Gracias por permitirnos vernos, José Luis, Héctor, todos amigos ahora de esta comunidad llamada Expertise. Sarita, un abrazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias Saludos. a todos por sus felicitaciones, por su tiempo, por sus preguntas. Y muchas gracias, Benjamín, por estas hermosas palabras que la verdad me emocionan. Muchísimas gracias. Espero que todos contribuyamos porque estamos convencidos de que debemos participar todos en un futuro mejor para nuestras ciudades, para nuestras familias, para nuestros amigos, para toda nuestra comunidad. Les agradezco mucho y me quedo muy, muy emocionada. Gracias, Hasta luego, felicidades. Muchas gracias, buenas noches. Saludos, José Luis. Saludos a todos, Feliz año a amigos. todos. Pues, distinguida audiencia, esta ha sido la repetición de aquella experiencia del 10 de diciembre del 2020 y en esta ocasión, en honra de la acción, la actividad y todo cuanto nos ha demostrado Sarita que nos es capaz de compartir, solamente pues vamos a generar un reconocimiento de este instituto Expertise como Instituto de Formación y Capacitación de Peritos SC, otorgando el presente reconocimiento a la arquitecta Sara Toppelson de Greenberg, Premio Nacional de Arquitectura 2021. Expertise le reconoce su ejercicio profesional, su acción colegial y representatividad en nuestra profesión, siendo un gran ejemplo a seguir. Este reconocimiento está fechado en Irapuato, Guanajuato, México, a 6 de octubre del 2022, por un servidor en calidad de director académico y nuestro presidente del Consejo Directivo. A todos por su paciencia, su interés y acompañamiento. Les agradecemos mucho su esfuerzo y paciencia y quedamos de ustedes en espera de continuar compartiéndoles lo que venimos realizando para ustedes. Muchísimas gracias, muy buenas noches, que tengan ustedes un feliz descanso y esperemos pronto vernos con los siguientes eventos. Ya tenemos en preparación, a punto de salir, un curso que nos orientará sobre las manifestaciones de impacto ambiental o la elaboración de los estudios de riesgo ambiental. Se ve. La o la elaboración de los estudios de riesgo.
Lalo, pues muchas gracias por tu acompañamiento y tu participación y presencia hasta estos momentos. Como lo habíamos anunciado, este fue un evento pues íntimo al interior de Expertise. Sin embargo, algunas compañeras y compañeros nos hicieron favor de acompañarnos y a ellos también pues un reconocimiento por su paciencia. Sí, arquitecto, muy bien, muchas gracias.